Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a tener un momento de oración a Dios. Creemos que Dios nos va a ayudar por su misericordia, por su amor. Amado Padre, estamos aquí delante de ti, Señor, para rogarte, para suplicarte, Dios, que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Es tu decisión, Señor, es tu amor, tu soberanía, tu querer, Padre, para con el hombre. Amado Padre, estamos aquí delante de ti para escucharte. Ayúdanos a entender, Padre. Pon en el corazón del hombre, Señor, el interés, Padre, necesario para convertir el alma, Señor. Son cosas que provienen de ti, solamente de ti, porque el hombre, nos queda claro, del hombre nada puede hacer, Señor, para poder obtener algo espiritual, sino todo proviene de ti, de tus manos, de tu misericordia, de tu corazón, Señor. Por eso te pedimos, Santo Espíritu, que tú nos ayudes a entender. Te lo pedimos, Señor, con humildad, con urgencia, con la convicción de que somos unos pecadores, Padre, que somos hombres, que no merecemos nada, Señor, pero por tu infinita misericordia es que estamos en pie. Ayúdanos, amado Dios. Amén. Sean bienvenidos todos y también todas las personas que nos acompañan a través del internet, nuestros hermanos, amigos y personas que van a escuchar esta enseñanza a través del internet. Sean también bienvenidos. Nos da mucho gusto volverlos a ver, nos da mucho gusto que estén aquí todos y vamos a tener nuestra reunión del día de hoy. Vamos a ir a nuestro pasaje del día de hoy, del libro de Romanos. Por favor, acompáñenme, el libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 25 al 27, por favor. Libro de Romanos, capítulo 2, 25, 27. Si no tienes Biblia, si no vienes con tu Biblia en la mano, aquí vamos a estar proyectando en esta pantalla los textos bíblicos que van a poderte ayudar. ¿Sí los ven todos o les estorbo yo? ¿No? Ok. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo del 25 al 27, dice la Escritura: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Porque nos habla mucho de la circuncisión y de la incircuncisión, y nos habla mucho acerca de esta costumbre judía, y cuando leemos este texto lo necesitas leer y leer y leer y leer para poder empezar a entender el texto que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y por eso estamos haciendo estas enseñanzas sistemáticas, para que tú puedas de alguna manera saber ya el tema que se va a predicar la próxima semana, y de antemano tú puedas leer y leer y leer los textos que vamos a ver la próxima semana. El día de hoy nos toca Romanos 2,
versículo 25 al 27, y le hemos titulado La circuncisión e incircuncisión del corazón de los hombres. En el primer párrafo nos habla acerca de la circuncisión, si aprovecha al hombre, y también nos habla acerca de que si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y todo esto proviene acerca de la ley ceremonial de Dios, que tiene que ver con la circuncisión, que era la señal que Dios había impuesto a su pueblo judío para poder decir: este es mi pueblo. Y esto, ¿cuándo se practicó? Desde que Abraham empezó a tener ese pacto con Dios. Desde ese momento Abraham y todos los descendientes y todos los hombres de ese momento que estaba Abraham con ellos, les mandó a circuncidarse, y así se empezó a hacer ese rito ceremonial, y se hacía una ceremonia cuando los niños eran varones y se llevaban ante el sacerdote para poderlos circuncidar. ¿Y qué quiere decir esa circuncisión? Era el pacto, era la señal del pacto de Dios con ese pueblo, para decir: este pueblo es el pueblo de Dios. Porque normalmente la gente no se hace la circuncisión. Normalmente todos los hombres, todos los varones, cuando nacemos, a menos de que sea necesario, actualmente nos pueden hacer la circuncisión, mientras no hacen la circuncisión los doctores. Y esto tiene que ver con una cuestión quizás práctica para los padres, para no batallar con la cuestión de higiene, pero en ese tiempo no era una cuestión de higiene, sino era un símbolo de que ese pueblo, de que esos varones tenían ese pacto con Dios, de que eran únicos en la tierra, de que eran personas que habían entendido quién era Dios, personas que habían comprendido qué significaba seguir a Dios y quién era Dios y cómo lo tenían que servir y cómo tenían que ser a través de sus vidas, con un devocional conforme a la ley. Después Dios les dio la ley ceremonial, en donde toda esa ley se tenía que cumplir. Luego entonces dice el versículo 25, leámoslo nuevamente: pues en verdad la circuncisión aprovecha. Y esa es la primera parte que vamos a ver el día de hoy. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo a los romanos: hermanos, la circuncisión aprovecha. Y ahorita tú puedes estar pensando: bueno, hermano, entonces ¿qué? ¿Ya nos vamos a tener que ir a circuncidar los que tenemos ya el entendimiento de Dios y queremos cumplir los mandamientos de Dios y vamos a hacer la voluntad de Dios? Hermano, tú que eres pastor, tú que eres predicador, ya tienes la circuncisión, el pacto para con Dios, hermano. Los hermanos que están en la alabanza también ya tienen ese pacto con Dios, entonces también ellos ya tienen que irse a circuncidar. O todos nosotros, los que ya somos convertidos y cristianos, hombres, varones, que hemos tenido ya ese compromiso para con Dios y vivimos para con Dios y toda nuestra vida es para Dios y todo nuestro ser es para Dios, entonces tenemos que irnos a circuncidar, conforme lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, diciendo: porque pues en verdad la circuncisión aprovecha. No, amado, no habla de eso. Habla acerca de que precisamente esa circunstancia, esa señal, esa marca en ese tiempo con los judíos era una aceptación de que vivían para con Dios y una justificación delante de ese Dios grande y vivo, que era una señal de decir: yo vivo para ti, soy para ti. Y él admite que la circuncisión era provechosa, por lo cual debe de entenderse esta primera parte, que es solamente mientras estaba en vigor esta ley. Pero cuando vino el Señor Jesús, se aprobó esa ley. Luego entonces nos es provechosa
esa ley, o es provechoso guardar esa ley ceremonial estando Cristo, o haber entendido que Cristo dio su vida por nosotros? No, amados, porque dice el mismo texto más adelante: si guardas la ley, si guardas la ley. Es decir, guardar la ley no es guardarla solamente en lo que a nosotros nos conviene. Si ya entendimos que esta palabra, esta primer palabra, el apóstol Pablo le decía a los hermanos: si es provechoso guardar la ley, si es provechoso tener este acto ceremonial, mientras estábamos nosotros conforme a ese rudimento, bajo ese mandamiento de la ley, pero Cristo Jesús ya vino a nuestras vidas y queda abrogada esa ley ceremonial, esa marca de que nosotros teníamos ese pacto para con Dios, y ahora Cristo abre ese espectro para decir: todos aquellos que guardan su ley, luego entonces van a tener esa marca en un sentido espiritual. Dice el apóstol: si guardas la ley. Porque la circuncisión obliga a las personas a guardar toda la ley, ¿cierto o no? Los judíos, cuando eran circuncidados, era la seña en los varones de que eran los elegidos del pueblo de Dios, y por lo tanto no era nada más enseñarles el acto meramente puro de la circuncisión, sino tenían que enseñarles a todos esos varones, tanto hombres como mujeres, toda la ley de Dios, todo lo que ellos tenían que guardarse: el no matar, el no robar, el no blasfemar, el no tener mujeres ajenas a su mujer principal, a su primer enamoramiento, a su primera esposa. Y tenían que guardar la ley ceremonial de la limpieza, de la higiene. Tenían que guardar la ley ceremonial de que si ellos podían o tenían necesidad de ir al baño, tenían que ir allá a lo lejos, fuera del campamento, no dentro del campamento, sino se tenían que ir fuera del campamento, llevarse una estaca para poder esconder toda esa suciedad que ellos iban a hacer. La tenían que tapar porque decía la ley ceremonial sobre esto de salud: porque Jehová de los ejércitos está en el campamento del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenían que guardar la higiene, tenían que guardar la decencia, tenían que ser pulcros para su forma de vestirse. Tenían que tener una idea clara de cómo se tenía que adorar a Dios, cómo se le tenía que alabar, cómo se le tenía que cantar, cómo tenían que observar cada uno de los puntos de la ley. Y los niños eran instruidos en eso. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros el día de hoy guardamos toda la ley? Y es lo que quiero que el día de hoy tú empieces a pensar. Antes de que tú pudieses conocer la Escritura, o que ya tenías el conocimiento de la Escritura, pero ibas a otra iglesia diferente a esta, y que tú decías: bueno, yo realmente estoy buscando a Dios con todo mi corazón y estoy guardando la ley ceremonial de Dios y estoy guardando todos los mandamientos de Dios. No, es que yo antes, cuando era niña o era niño, me llevaban a una iglesia cristiana en donde todo mi corazón era para con Dios, en donde yo danzaba, en donde yo me gozaba para con Dios, en donde yo iba a la escuela dominical, en donde me instruían acerca de todo lo que era la Escritura.
escritura, donde yo tenía entendimiento de todos los mandamientos de Dios, en donde el pastor me predicaba cada domingo un sermón diferente, donde hablaban diferentes cosas sobre mi vida. No, Dios me hablaba. Recuerda todos esos puntos. Recuerda desde el primer día que tú estuviste expuesto a la palabra de Dios, cómo Dios empezó a hablar a tu corazón y cómo tú empezaste a entender todos esos mandamientos y cómo es que solamente tú empezaste a leer la escritura y Dios te la empezó a abrir y Dios te empezó a hablar a través de la escritura y cómo Dios empezó a tratar tu alma, cómo Dios te empezó a convencer que el robar no era bueno, cómo Dios te empezó a convencer que el adulterar o el codiciar a las mujeres era incorrecto, o inversa, el codiciar a los hombres era incorrecto, o el que tú tomaras lo que no era tuyo como era incorrecto, cómo Dios te empezó a enseñar a través de la escritura que debías de decir sí o deberías de decir no, y que fuera de eso era todo malo, que era corrupción, que no había mentiras buenas ni había mentiras medianas, chiquitas o piadosas, que todo era mentira y el padre de la mentira era el diablo, y como toda esa ley, como todos esos mandamientos y como todos esos versículos se te vinieron a la mente al estar expuesto en la palabra de Dios. Yo quiero que empieces a pensar eso. ¿Por qué? Porque quizás aquí dentro de nosotros hay personas que fueron expuestos e instruidos en la escritura y tú crees que eres salvo. Y tú tienes la idea de que eres cristiano. Y de que tú tienes la idea de que tú sigues a Dios con todo tu corazón. Y que tú en algún momento, cuando te han preguntado al hacer algún trámite escolar o algún trámite administrativo y te preguntan religión, no sé si a ti te lo han hecho, pero a mí me han preguntado, ¿cuál es su religión? ¿Y qué has respondido? Quizás te pones erguido, quizás levantas tu rostro y quizás sin ningún titubeo dices, yo soy cristiano. Y hasta lo afirmas de una manera muy diferente. Quizás nada más te preguntaron religión y tú puedes decir ninguna. O tú puedes decir, sí, evangélico. Y tú puedes decir a lo mejor creyente. Pero no, algunas personas reafirman la pregunta diciendo, sí, yo soy cristiano. Gracias a Dios soy cristiano. Quizás entre los hermanos, cuando tú platicas con ellos, dices, es que yo sí amo a Dios y yo soy cristiano. Quizás tú dentro de tu ambiente social puedas decir también lo mismo, soy cristiano. Y a lo mejor estás en tu casa y te pones a orar. A lo mejor estás en tu casa y te pones a leer la escritura. O a lo mejor estás con tus invitados en un día de fiesta en tu casa y tú te quieras poner así como diciendo, yo soy diferente a ustedes y yo soy cristiano. Ustedes no son cristianos, yo soy cristiano. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Quiero que medites esto, porque esta parte de la circuncisión y de la incircuncisión, Dios va a hablar a nuestros corazones. Dios nos va a confrontar. Dios nos va a hacer entender quizás la falaz vida que hemos estado viviendo, creyendo ser unos, cuando no eres realmente eso. ¿Tú crees que si vas tú allá al África y ves un león, tú nunca has visto un león más que a lo mejor en películas o en documentales? Pero quizás tú ves un león y dices, ¡ay, qué gatito tan más grande! ¿Cómo fue sobrealimentado ese gatito? ¿Y cuál gatito? No es un gatito, es un león. Y si tú te acercas al león, te va a devorar y te va a matar. ¿Quién hace eso tan descabellado y tan loco? Nadie lo haría, amado. Porque conoces
aunque sea por una biografía o una monografía o por algún documental, las características del león. El día de hoy tú puedes tener ese entendimiento de realmente las características que tú tienes de un falso cristiano, de alguien que no es, de alguien que se ha creído cristiano porque ha practicado, porque ha aprendido las cosas, pero que no lo es. Y yo te voy a decir cómo te puedes dar cuenta de que no eres cristiano, con algo tan sencillo, con tu forma diaria de vivir, con tus decisiones, con tus pensamientos, con la incongruencia de la vida. El agua no puede decir que es fuego, ¿verdad? El agua es agua aquí en China. Y aunque tú puedas decir que el agua es fuego, no es fuego, es agua. Y el agua no se va a creer fuego, el agua no te puede quemar. El agua no te puede hacer arder, al contrario, el agua apaga el fuego, el agua humecta, el agua da otro sentido a la vida, el fuego da otro sentido a la vida. Así es una vida, amado, que tiene congruencia, una vida que es realmente cristiana, va a ser agua, no va a ser fuego, va a ser agua. Eso se llama congruencia. Pero hay muchas veces que Dios habla a los corazones y Dios les hace entender que no son cristianos, pero yo no sé qué es lo que pasa en tus pensamientos que te hace aferrarte a ser cristiano. No sé cuál es el caso, no sé cuál es la situación que tú quieras ser forzosamente algo que no eres. Pero yo también veo que Dios quiere ayudarte. Yo veo que Dios quiere extender la mano al hombre. Yo veo que Dios quiere extender su mano poderosa al hombre. Pero tienes que tomar una decisión y de realmente entender lo que no eres para que tú puedas ser lo que Dios quiere que seas. Yo no entiendo cuál es la necesidad del hombre de creerse algo cuando no es algo. ¿Has visto aquellas personas? Yo tengo muchos familiares que se creen de la alta sociedad, que se creen como si fueran ellos ricos desde el nacimiento, que se ponen ropa lujosa, que se ponen toda la baratija ahí en sus accesorios, que hasta se portan así, tienen un porte así, que hasta hablan diferente. Pero tú conoces sus vidas. Y tú conoces que sí tienen dinero, pero les ha costado aún el abandonar a sus hijos para poder tener algo más grande económicamente. Y tú conoces que son, como dicen por allá afuera, son del barrio, pero ahora se creen de las lomas. Y tú los ves que no tienen nada, que están igual que tú, pero se creen algo mayor que cualquier otra persona, que tienen un concepto de sí mismos mucho mayor, y tú los ves y dices, ¡qué engaño! ¿Por qué se aferran a tener una doble vida? ¿Por qué se aferran a demostrar a las personas que son otras cuando no es realmente así? Cuando no tienen esas posesiones económicas. ¿No te has tenido a tu lado ese tipo de personas? ¿Verdad que sí? Todos hemos tenido esas personas a nuestro lado que aparentan ser algo que no son. Yo he conocido mujeres, amados, que son de veras bien tremendas en todos los sentidos. Que conoces sus vidas. No hablando de gente cristiana, no. Amigas de allá que yo he tenido en el mundo. Compañeras que yo he tenido en diferentes lugares. Y cuando tú hablas cuestiones muy sensibles, se persignan, dicen, no, pues es que yo soy virgen. Ay, caray. Cuando tú conoces sus vidas,
¿Por qué el hombre siempre quiere aparentar algo que no es? ¿Por qué esa necesidad de aparentar y no decir yo soy de esta manera? Porque de esa manera Dios va a hablar a tu corazón, porque de esa manera Dios va a ver que hay humildad en tu corazón y va a abrir el cielo para que tú puedas ver cuáles son sus secretos y su deseo y su devoción hacia tu vida. Si guardas la ley. Los judíos guardaban la ley. Dice la Escritura que Pablo era fariseo de fariseos. Amado, aquí no hay ninguno, contándome yo, que guardemos la ley como Pablo la guardaba. Ninguno de los de aquí. Ni nunca he conocido en toda mi vida que tengo conocimiento de la Escritura alguien que pueda decir: yo he guardado la ley como Pablo la guardaba. Nadie. No he conocido ninguno. Luego entonces dice el párrafo siguiente: pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Qué tremendas palabras Pablo les estaba diciendo a los romanos en ese momento. Imagínate un judío que estaba orgulloso de tener esa marca de la circuncisión y decir: es que yo soy circuncidado, yo fui circuncidado, yo soy del pueblo, del pacto para con Dios, yo soy hijo de Abraham, por lo tanto yo tengo ese pacto para con Dios, tengo ese como que pase automático para con Dios, como que yo tengo esa revelación de Dios. Ustedes no, porque no son ustedes judíos, porque ustedes son unos incircuncisos. A pesar de eso, amados, a pesar de todo eso, Pablo les dice: pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo a esos judíos? Gentiles. Les estaba diciendo: ustedes son comunes, ustedes son como cualquier otro, aunque tengan esa marca, aunque hayan sido circuncidados, aunque hayan tenido ese pacto de Dios, aunque hayan tenido ese aprendizaje, aunque hayan tenido ese pacto que Dios hizo con Abraham, aunque se digan hijos de Abraham, aunque digan lo que digan, ustedes, si no guardan los mandamientos, no son pueblo de Dios, son gentiles. Imagínate qué impacto. A lo mejor para ti ahorita lo que te estoy diciendo pues no tiene ningún significado. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos gentiles. Porque aunque el doctor hizo algún trabajo en nosotros para circuncidarnos, eso no fue un acto ritual delante de Dios para marcar nuestros cuerpos, para marcar nuestras vidas y decir: nosotros somos hijos de Abraham. Es más, si nos hacen un árbol genealógico, nosotros salimos de los aztecas, un pueblo que era idólatra, un pueblo que amaba a los ídolos, un pueblo que mataba a sus enemigos y los sacrificaban ahí en el templo mayor. Y que eran sanguinarios, y que eran idólatras. ¿Cuál judío? Aquí nosotros no tenemos, la verdad, no soy nadie para decírtelo, pero si nos hacemos un estudio genético, quizás aquí nadie tenga una gotita de ADN judío. Quizás me equivoque. Por eso no entendemos esta parte, amado. Por eso para nosotros como que pues está bien. A mí me da igual. Pero no. Dios está hablando de una manera figurada, espiritual, en decir: pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se hace incircuncisión. Te lo voy a parafrasear. Pero si eres transgresor de la ley, tu dicho de ser cristiano se hace no ser cristiano.
Si tú te crees cristiano, en pocas palabras, si dices que eres cristiano, pero vives como cualquier persona que no conoce la Escritura, que anda en pleitos, que de su boca salen maldiciones, que aquí a lo mejor estás levantando las manos y te estás dando golpes de pecho y que estás llorando y que estás derramando tu corazón, pero allá afuera eres como el vil demonio, que te comportas como si fueras un demonio, que haces el mal a las personas, que siempre estás pensando mal de las personas, que no falta una grosería en tu boca, por muy mínima que sea, por muy leve que sea. Si de tu mente hay malos pensamientos que no corriges, sino que le das rienda suelta a los pensamientos, que de tu pensamiento vienen los deseos carnales y sucumbes ante esa carnalidad, y estás viendo pornografía, y estás viendo cosas indecentes, y estás pensando cómo hacerle daño a tu prójimo, y estás pensando cómo hacer las cosas malas al otro día, si estás pensando cómo se va a descuidar aquel patrón, aquel jefe, para poder quedarte con alguna cosa que no es tuya o ganar una ganancia deshonesta, si tú estás pensando en que bueno, mañana qué voy a hacer, no sé, mañana me voy a parar a las 10, 11, 12 de la tarde, y eres flojo o eres una floja, que no eres capaz de recoger tus trastes, que no eres capaz de lavar tu ropa, que no eres capaz de poner un trapeador allá para la entrada, que eres desordenado, que no tienes tu hogar realmente limpio, que tú también no tienes limpieza, que tú también no tienes pulcritud en tu forma de pensar, dice la Escritura, no te llames cristiano. No te llames cristiano. ¿Cómo te puedes llamar cristiano si piensas mal de tu prójimo? ¿Cómo te puedes llamar cristiano si no obedeces un punto de la ley? ¿Cómo te puedes llamar cristiano si no amas a tu prójimo? ¿Cómo te puedes llamar cristiano si no le haces bien a tu prójimo en lo que tú puedas hacer el bien? ¿Cómo te puedes llamar cristiano si dices amar a Dios que no lo ves, pero no amas al que ves? Le faltas el respeto a tus padres, le faltas el respeto a tu madre, le faltas el respeto a tus hijos, le faltas el respeto a tu esposo, o le faltas el respeto a tu esposa. ¿Cómo te puedes llamar cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decirle a tus hijos que los amas cuando no los sirves, cuando no te preocupas por ellos? ¿Cómo dices amar a Dios que no lo ves, si al que ves no lo amas? ¿Cómo dices amar a Dios con todo tu corazón si tus prioridades no están puestas bien delante de Dios? Y le das más prioridad a la familia, y no digo que no le des prioridad a tu familia, pero cuando tú tienes un ídolo, se ve inmediatamente que tú tienes un ídolo. Porque ídolo no es aquel nada más que adora a la Virgen de Guadalupe. Ídolo no es aquel que ama a San José. Ídolo no es aquel que ama a San Judas Tadeo. No, esos son los idólatras más seguros y más efectivos, porque su idolatría se ve a leguas. Pero cuando tú tienes algo que te está llamando más la atención, cuando tú le estás dando la prioridad más a otras cosas antes que a Dios, cuando tú pones primeramente tu vida, cuando tú pones primeramente tus propósitos, cuando tú pones primeramente lo que tú piensas, lo que tú crees, y a Dios lo haces a un lado, ese es tu ídolo. Y eso es más terrible, amado. Porque el católico sabe que es idólatra y no le importa ser idólatra. Porque el católico tú lo ves con toda la libertad, los 12 de diciembre, cargando sus vírgenes, marchando de no sé dónde hasta la villa, no importándoles el calor, no importándoles el cansancio, no importándoles nada, y van cargando bien orgullosos sus ídolos. Pero cuando tú te dicen, ¿sabes qué? Tu ídolo puede ser esto, tú te aferras y dices, no, yo no tengo ídolos, y tú no te das cuenta cómo lo cargas a tu ídolo. Es más peligroso ese idólatra, fíjate. El idólatra ciego.
pasa. Ya no ves como que una cuestión ajena de los judíos, hablando de la circuncisión. Ya no lo ves tan lejano, sino lo ves ya más cercano a ti. Y yo lo veo más cercano a mí. En ese tiempo, fíjate, eran tan mañosos los judíos que llevaban a sus hijos a circuncidarlos. Inmediatamente que los circuncidaban y cumplían con el ritual, había una creencia o había una práctica en algunos judíos que después de traer a los niños para poderles practicar la circuncisión y cumplir con el pacto, cumplir con el acto ceremonial, cumplir con las cosas que la sociedad judía tenía y obligaba a todos los judíos a hacer, terminaba todo ese ritual, se llevaban al niño, agarraban el prepucio, lo cubrían nuevamente y ya se iban con el niño. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía, hermano! ¡Qué hipocresía! Yo conocí a una chica hace muchos años, que llegaba a una reunión así como todos nosotros ahorita. Y llegaba a la reunión y tú la veías normal a la muchacha. Afuera en la calle, cuando terminaba la reunión, se bajaba la falda, se quitaba la falda larga, se quitaba la blusa que tenía y adentro de eso tenía una minifalda chiquitita y tenía una ombliguera y tenía una forma de vestir arriba indecente y ya se lo quitaba y ya se iba. ¡Qué hipócrita era esa muchacha, de verdad! Venía con una apariencia a la iglesia, pero saliendo de la iglesia salía realmente lo que era. Así eran estos judíos en ese momento, cumplían con el ritual, hacían lo que la sociedad les demandaba, presentaban al niño para que todo el mundo dijera: ¡ay, mira qué padres tan piadosos! ¡Mira, este José trajo a su hijo Benjamín a ser circuncidado! Y presentaban al niño, el sacerdote que le hacía la circuncisión, y una vez ya llevándose al niño, el padre y la madre le levantaban, le cubrían el prepucio, los sanaban y decían: ya estuvo, ya cumplimos. Así hay mucha gente que le importa todo lo que dicen los demás, pero no les importa lo que Dios opina en sus vidas. Por eso dice la Escritura: pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se hace incircuncisión. Cobra más sentido estas palabras, ¿cierto o no? Cuando lo vemos desde la óptica hipócrita de las vidas de las personas que les gusta vivir en hipocresía, cobra sentido. Porque cuántas veces aquí ha habido mujeres que tienen la falda larga aquí, pero saliendo allá se la quitan como aquella muchacha. Y no estoy hablando de la falda, sino en un sentido figurado. ¿Cuántas de ustedes, damitas, aquí son unas, pero allá afuera son otras? ¿O cuántos varones aquí decimos decir algo y allá afuera se dicen ser otra cosa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Creo que tiene que cambiar tu manera de ser. Y no te lo digo yo. Dios quiere cambiar. Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que seas íntegro. Dios quiere que realmente tengas la circuncisión que Él quiere poner en tu vida. Dice el versículo 26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el 27: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Acompáñame, por favor, al libro de Hechos, capítulo 10.
Con esto vamos a entender estos dos versículos. Mientras lo buscas, te voy a leer nuevamente los versículos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente, el versículo 27 de ahí dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hechos 10, versículo 2. Con esto me vas a entender lo que estos dos versículos dicen. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era? Judío. Vamos a analizarlo. ¿Era un judío? ¿Era una persona circuncidada? ¿Era una persona del pacto de Abraham? No, era un centurión. Era un romano. Era un soldado romano de alto nivel. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso, dice el versículo 2, piadoso y temeroso ¿de quién? ¿De Afrodita? ¿De sus dioses paganos? No, era temeroso de Dios. ¿Solamente él era temeroso de Dios? ¿Solamente él vivía en temor a Dios? No, dice la Escritura, con toda su casa. O sea que ese hombre, con esa forma de ser, ya había hecho que todo su hogar, que toda su casa temiera a Dios. ¿Por qué en tu hogar no temen a Dios? Porque tú no les has enseñado nada acerca del temor a Dios. ¿Por qué se burlan de Dios? Porque tú te has burlado de Dios. ¿Por qué no tienen en tu casa celo a las cosas de Dios? Porque tú no les has enseñado el celo de Dios con tu propia vida. ¿Por qué no aman a Dios? ¿Por qué hacen de su vida un papalote? Porque tú has hecho de tu vida un papalote. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo judío. Y oraba a Dios ocasionalmente cuando el zapato le apretaba, cuando estaba en penuria, cuando estaba triste, cuando se encontraba desolado, cuando no encontraba una respuesta, cuando estaba en depresión, cuando no tenía en sus pensamientos nada que hacer, cuando tenía un tiempo de sobra, cuando estaba acostado en su cama medio dormitando y estaba medio desconectado de la realidad y en la realidad, o cuando estaba los domingos sin hacer nada, cuando estaba de perezoso en su cama, cuando no se podía parar de su cama ni hacer el mínimo esfuerzo para acomodar su ropa. ¿Cuándo oraba a Dios Cornelio? Siempre. Siempre. No importaban las circunstancias. Él estaba orando siempre. Vio claramente. No vino a decir, es que soñé cosas raras, es que tuve un sueño de esta manera, es que yo soñé esto y quizá la interpretación de mi sueño era No, él orando a Dios, él teniendo la comunicación directa con Dios, él confiando no en la oración, sino confiando delante de quien él estaba, que vino Dios a enseñarle a él directamente algo. ¿Por qué tú no has conocido a Dios? ¿Por qué no le has orado conforme al corazón de Dios? Has orado conforme a tu conocimiento, has orado conforme a tu corazón, quizás egoísta, diciéndole a Dios que solucione tus cosas, diciéndole a Dios que cambie tu forma de vida, diciéndole a Dios que te abra el cielo para otras cosas, diciéndole a Dios que te abra las oportunidades, diciéndole a Dios, Señor, dame una esposa, diciéndole a Dios, dame un esposo, diciéndole a Dios, abundantemente quiero más dinero.
a pagar todas mis deudas. No, Cornelio no estaba orando así a Dios. Cornelio le estaba orando a Dios conforme a lo que él quería que Dios se glorificara en él. Por eso dice, este vio claramente en una visión, Dios le habló. Dios le mostró a Cornelio, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Dios es un Dios personal, y cuando habla de forma personal. Margarita, calma, te habla Dios. Dios empieza a hablar de forma personal al hombre, porque Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios impersonal. No, ese no es Dios. Dios no te manda recaditos con nadie. Dios, cuando quiere comunicarse contigo, te lo dice a ti personalmente. Él no necesita un intermediario. Él no necesita decirle a un hermano, ve y dile esto a fulano de tal. No, Él ve primero tu corazón y Él habla a ti. Él no necesita interlocutores. Él te habla a ti personalmente. Y decía Cornelio, él, mirándole fijamente y atemorizado. ¿Quién teme a Dios de todos los presentes? Si ahorita yo te dijera, levanta la mano, ¿quién teme a Dios? Puesto que a lo mejor todos levantarían la mano. Pero ¿sabes cómo la bajarías? No diciéndote, baja tu mano, no. Diciéndote solamente, si temes a Dios, entonces ¿por qué vives de esta manera? Ahí bajarían la mano muchos. Pero él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Cornelio amaba tanto a Dios, que tenía hasta un soldado que le servía, que también temía y amaba a Dios, y no les encubría nada. Todo lo que Cornelio pasaba en experiencias para con Dios, se los comunicaba. Y aquí quiero hacer una breve reflexión. Es bien hermoso estar en una comida y estar platicando cosas hermosas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y yo lo hago. Yo lo hago con mis hermanos cuando como con ellos. Y estamos compartiendo. Y estamos bendiciéndonos. Y estamos diciendo las cosas tan grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero así como lo hago aquí, lo hago en mi trabajo, amado. Con gente que no conoce a Dios, les comparto las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, y es una manera de predicarles y les testifico. La pregunta es, ¿tú haces lo mismo? ¿O te da pena? ¿O te da vergüenza? ¿Tienes miedo a que te digan fanático? ¿O ya te han callado en algún momento dado y tú sucumbes ante esa posición de ellos de callarte y dices, mejor por prudencia ya no les digo nada? Nada más a Dios. Nada más a Dios. Porque el que ama a Dios
Dios, no importa que se burlen de uno, no importa que te digan lo que te digan, tú dices las grandes y las maravillosas cosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí está la muestra. Cornelio bendecía a todos los que tenía a su alrededor, a tal grado que uno de sus soldados creyó en Dios sin ser judío, igual que Cornelio. ¿Vas entendiendo esos versículos 25, 26 y 27? ¿Vas comprendiéndolos? ¿Vas teniendo claridad a lo que viene ahorita? La circuncisión, amado, con este ejemplo, podemos ver que aunque Cornelio no era circuncidado, aunque Cornelio no era el pueblo elegido de Dios, Dios escuchó y aceptó su vida. Chécate el versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? ¿Quién le respondió? Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios aceptó la vida de Cornelio. Y no era del pueblo de Dios. Por la fe, Noé, dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién fue primero, Noé o Abraham? ¿Quién fue primero? ¿Noé o Abraham? Amados, hay que leer la Escritura. Lean la Escritura. Primero fue Noé, después fue Abraham. Quiere decir que Noé estaba viviendo fuera del pacto judío, pero escuchó a Dios, obedeció a Dios. Con temor hizo su voluntad, con temor creó el arca, un barco, amado, que en ese tiempo no había nada de océanos, no había mar, no había ríos, no había nada de que pudiese decir en ese momento: va a haber un río. Todos se burlaban de él. Él creyó lo que Dios le dijo: construye, Noé, construye el arca, porque este es mi plan, Noé. Y él creó, él creyó. ¿Cuántas cosas Dios te ha advertido a tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas Dios ha aconsejado a tu corazón? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas Dios ha dicho? Mira, corrige estas cosas en tu vida, porque esto es lo agradable, esto es lo que yo quiero hacer en tu vida. Aunque tú seas un testarudo, aunque hayas tenido la vida que hayas tenido, amado, ¿quién de aquí ha sido algo privilegiado que Dios haya dicho: por tener una vida honrosa lo voy a llevar a la eternidad? Nadie. Nadie. El primero que se llevó Dios a la eternidad, ¿quién fue, amado? ¿Quién? Un ladrón que estaba ahí al lado de Jesucristo. Fue el primero que confió en Dios y en su eternidad, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quién era él? Un ladrón. De ahí que muestra la Escritura que el reino de los cielos es de pura gente fina, pura gente pecadora, pura gente que Dios renovó,
No tengan la idea de que los que están del lado de Dios son personas finas que nunca hicieron nada. Al contrario, somos lo más terrible que hubo aquí en la tierra. Hicimos mucho daño para muchas personas. Fuimos unos delincuentes. Deshonramos a nuestros padres en diferentes momentos. Desobedientes. Impuros, perversos en todos los sentidos. Pero Dios nos dio su libertad a través del Señor Jesucristo. Pero no entendimos. Pero entonces, ¿tú crees que Dios no puede hacer eso por ti? Cuando Él te está dando todas las herramientas, cuando Él te está dando toda la instrucción. Aquí no importa cuánto dolor tengamos, aquí no importa cuántos recuerdos feos tengamos, aquí no importa si tenemos poquitos o muchos. Ahí está la vida de Cornelio, amado. Tenía tanta devoción a Dios que hacía misericordia al pueblo de Dios. Ya me lo imagino a Cornelio llevándole de comer a las viudas judías. Ya me lo imagino a Cornelio alimentando a los huérfanos. Ya me imagino a Cornelio haciendo justicia, impidiendo que sus soldados fueran terribles con la gente. Ya me imagino a Cornelio hablándoles a los judíos y trayendo a lo mejor a alguno que otro judío a su casa, invitándolo, rogándole, diciéndole, háblame de Dios. Y los judíos no querían ir a su casa porque era una persona gentil y era un romano. Y él no le importó eso y empezó a querer buscar más de Dios y empezaba a querer buscar más de Cristo y quería, a lo mejor escuchaba a la gente que anunciaba a Cristo y que invocaba su nombre, y él decía, ¿qué son esos mensajes? ¿Y qué es eso? ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Y qué quiere decir esto otro? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y por qué los judíos solamente pueden entrar al pacto? Señor, ¿por qué yo no puedo entrar a ese pacto? Y Cornelio a lo mejor estaba en agonía pidiéndole a Dios, ¿cuándo has estado tú en esa posición? ¿Cuándo? ¿Cuándo has estado en esa desesperación? Te conformas con venir el domingo y después aquí nada más te estás durmiendo o estás bostezando. O vas a tu casa y ya te vas y te acuestas y dices, ay, ya acabó el domingo, otro domingo más y mañana y te duermes durante todo el día y no hay nadie que te pueda despertar. Es más, hay gente que a lo mejor hasta ni come por estar durmiendo, perezosos, estar ahí acostados en vez de estar con la escritura, leyéndola. Amado, yo no sé qué es lo que hagas tú con tu vida, pero Dios sí sabe lo que estás haciendo con tu vida. Y por eso estás en el estado espiritual que estás, no porque Dios quiera, sino porque Cornelio, el ejemplo de Cornelio. Y no lo digo para que tú digas, bueno, entonces si hago esas cosas Dios se va a pegar de mí. No, porque es su misericordia de Dios, y sobre su misericordia y su designio nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero me queda claro algo. Tenía el deseo y le quemaba el deseo por obedecer. Imagínate, por ser como ese pueblo de judío y decir, como yo no soy judío, yo estaría en el templo amando a Dios, pero yo no puedo ir a su templo de estos judíos porque no me lo permiten, me podrían a lo mejor hasta matar si yo me acerco a ese templo. Imagínate a Cornelio escuchando a lo mejor de lejos las oraciones de los judíos y diciéndole, a quién le oran, y yo solamente a ti quiero orar, yo solamente a ti quiero decirte mis palabras, a tal grado, a tal momento que Dios habló a Cornelio. Y no fue el único. Ahí está Noé.
no fue el único Noé. Si tú puedes decir, bueno, es que son casos, son héroes de la fe. Cornelio puedo considerar que fue un héroe de la fe. No puedo considerar que también Noé. No, a través de Noé, por eso estamos ahorita todos esta descendencia. Porque Noé, a través de su familia, se volvió a poblar la tierra. No, Noé, no, yo no soy como Noé. Bueno, ni tú ni yo somos como Noé. Pero ¿dónde dejas al pueblo que se llamaba Nínive? Todo un pueblo, idólatra, pagano, donde hacían tontería y media, que a lo mejor sería deshonesto decirles y describirles aquí todo lo que hacía ese pueblo pagano. Pero era un pueblo completo, desde el más chiquito hasta el más grande, hasta el más anciano, vivía fuera de los mandamientos de Dios, y Dios ya había determinado algo: destruirlos como lo hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con este pueblo? Todavía el predicador que Dios mandó a ese pueblo para que se arrepintiese huía ese llamamiento, porque dice: ese pueblo es enemigo del pueblo de Dios, le hizo mucho daño al pueblo judío. Ese pueblo fue un enemigo del pueblo de Dios. Ese pueblo hizo que nuestro pueblo adorara ídolos, se fuera sobre los ídolos, quemara a sus hijos a los ídolos. Ese pueblo es muy perverso. No, Señor, yo no voy a ir a ese pueblo. Y se fue Jonás a esconderse de la presencia de Dios, esperando que Dios cumpliera el término de tiempo para destruir todo ese pueblo. Dios tenía un plan para ese pueblo. Y Dios pudo mejor matar a Jonás y mejor llevar a ese pez a predicarles, hablando de lo que Dios luego hace. Pero no, Dios quería darle una lección a Jonás. Pero quiso ese pueblo idólatra, pagano, corrupto, sodomita, adúltero, homicidas, ladrones, pederastas. ¿Qué es lo que hizo ese pueblo? Se arrepintió. Desde su rey hasta el más chiquito de ese pueblo se arrepintió. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Abraham a Dios? Señor, si en ese pueblo hubiese 10 justos, ¿salvarás a ese pueblo? ¿Harás que sucumban esos 10 justos? No. Si hay 10 justos, no lo haré. Y Dios destruyó porque no había gente justa. Y perecieron todos. Solamente salió Lot, sus 2 hijas y su esposa. Y su esposa terminó muerta. De todas esas naciones, 3 salieron nada más, vivos. Acá no. Acá fue todo un pueblo. Es como si ahorita Dios hablara al presidente de aquí de Coacalco y le dijera: voy a destruir Coacalco. ¿Qué escuchamos aquí en Coacalco diariamente? Homicidios, robos, secuestros, violaciones, torturas, corrupción. ¿Qué vemos cada día en Coacalco? Adulterios. Últimamente hemos visto que las gentes homosexuales y lesbianas salen a gritar a todo viento su lesbianismo, su homosexualismo, como si fuera realmente una cosa que podamos sentirnos orgullosos como nación. Imagínate que Dios le dijera a Coacalco: lo voy a destruir.
y que todo Coacalco en ese momento se arrepintiese y se volviera a Dios. ¡Qué espectáculo, amado! ¡Qué hermoso sería todo eso! Ya no habría narcotraficantes, ya no habría oídos de que extorsionaron, de que secuestraron, de que hicieron esto. No, todo Coacalco sería algo maravilloso y hermoso. Así pasó con este pueblo de Nínive. ¡Qué espectacular! Todo un pueblo. Yo te estoy hablando de un municipio. ¡Qué espectacular sería! ¿Eran judíos? No eran judíos. Al contrario, si tú lees la historia, era un pueblo enemistado con los judíos. Eran de sus enemigos. Y Dios los perdonó. Dice Mateo 12:41, acompáñame por favor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Esto es lo que quiere decir estos últimos 2 versículos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, supongamos que hay entre nosotros que somos gentiles, guardamos toda la ley, amados. Que hubiese aquí dentro de nosotros, piensa en alguien, es más, ponte tú en ese lugar, en ese ejemplo, que tú guardaras toda la ley judía, toda, sin infracción de ningún punto, toda la ley judía, toda tú la guardares. No será tenida tu incircuncisión como circuncisión. Por eso te leí estos pasajes bíblicos de Nínive y de Cornelio. Y te puedo sacar otro, la reina de Saba. Y podemos ver otros. Aquella mujer que le dijo a Jesús y que le insistía a Jesús. Y Jesús le dijo que no era bueno darle el alimento a los perrillos, sino que el alimento era para los hijos. ¿Y qué le dijo esa mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Grande es tu fe, mujer. ¿Era judía? No era judía. Dios, Jesús, le dijo, perra. En la Biblia dice perrillo, pero realmente lo que Dios le dijo fue eso, perro. Y para los judíos un perro era un animal inmundo. Ningún judío podía tener un perro. Era un animal inmundo. ¿Qué le dijo esta mujer? Inmunda. Era para que la mujer se diera media vuelta y se fuera, ¿cierto o no? Y dijera, este rabí no sabe nada. Y se quedara toda amargada, y se hubiera quedado toda frustrada, y hubiera tenido un rencor mayor a los judíos por lo que Jesús le dijo. Pero no fue así, porque la mujer sabía quién era él. Y Dios estaba tratando con esa mujer. Pero a veces aquí hay personas que no sé qué se sienten merecedoras de todas las providencias divinas de Dios, e inclusive dicen, ¿por qué Dios a mí no me responde? Y se quejan delante de Dios y se amargan en contra de Dios. Hace poco, platicando con un hermano muy hermoso en un grupo, un hermano le aconsejaba a otro hermano y le decía, hermano, es diferente quejarse delante de Dios a quejarte de Dios.
En otras palabras, es diferente decirle a Dios todo lo que tú traes en tu corazón, todo el dolor que tú tienes en tu corazón, toda la angustia, toda la preocupación. Dios puede escuchar eso, pero nunca achacarle a Dios cosas malas, nunca achacarle a Dios perversidad alguna en contra de nosotros, nunca. Porque Dios, es el ser más puro que hemos nosotros visto. Dios es Dios, es el ser más puro que ojo nunca ha visto. Por lo tanto, si tú crees que has obedecido toda la ley y estás en ese supuesto, imagínate entonces, estarías en el pacto de Dios, como los judíos. Porque Pablo dice, en el supuesto de que hubiese personas incircuncisas que guardaran las ordenanzas de la ley, les dice a los judíos, si hubiese una persona gentil que guardara toda la ley puntualmente, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿No entrará al pacto? Claro que sí entrará al pacto. Y dice en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. O sea, diciéndoles, mira, aunque no te quede duda, si hubiese una persona que físicamente no tenga la circuncisión, pero guarda toda la ley la guarda ¿qué? Perfectamente, te condenará a ti, que tú eres judío, que tienes físicamente esa señal, que tienes físicamente esa insignia del pacto, porque tú eres transgresor de la ley. En otras palabras, la ley de Dios es buena, es perfecta. La puedes vivir en la gracia de Dios. Pero si tú no vives congruentemente, si tú no vives en congruencia con lo que crees, con lo que piensas y con lo que dices ser, te haces transgresor de la ley. No eres nada, no eres nadie delante de Dios. Me digas lo que me digas a mí, coincidas o no coincidas conmigo, no me interesa si coincides conmigo, no me interesa si coincides con lo que está diciendo la Escritura, no me interesa, con respeto te lo digo, pero no eres nadie, no eres nadie. Y no te lo digo con soberbia, te lo digo con amor y con la claridad que merece este tema, para que ya no te andes llamando cristiano y andes difamando el nombre de Dios y andes dando un mal testimonio de Dios con los incrédulos. Porque Cornelio, con su testimonio, abrazó toda su familia, abrazó a sus subalternos y mostró favor delante de Dios. Acompáñame, por favor, a Colosenses 2, versículo 11, y con esto terminamos. Colosenses 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 11, perdón. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Tengo yo una versión más actual, pero ¿qué dice la Escritura? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Colosenses 3, capítulo 11. Dice la Escritura: donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro o escita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. La circuncisión que quiere hacer Dios es una circuncisión espiritual en el corazón de las personas. Y cuando Dios la hace, hay congruencia, hay una evidencia, hay una vida que está viviendo para con Dios, hay un ejemplo, hay un buen ejemplo, hay armonía entre lo que dice y lo que hace. Esa es la verdadera circuncisión que Dios hace a los hombres, hablando de hombres y hablando de mujeres. La circuncisión ritual de los judíos ya desapareció. Que la sigan haciendo ellos, allá ellos. Pero para nosotros ya vino Cristo. Y la circuncisión que quiere hacer Dios en nuestros corazones es de personas ya renovadas, de personas ya limpias, de personas que Dios ha limpiado con su sangre, de personas que Dios ha circuncidado con sus manos, llevándolas de un estado espiritual a otro estado espiritual, personas que ha restaurado de sus heridas, personas que ha restaurado de sus mentes. Esa es la circuncisión que Dios quiere dar a los hombres, no una circuncisión hecha por mano, sino una circuncisión hecha por su espíritu. Yo te invito a que puedas tú tener una vida espiritual en Cristo Jesús, íntegra, plena y certera. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dice la Escritura en Romanos 2:29, que el que es judío en lo que es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa circuncisión, Padre, es la que queremos, es la que deseamos, es la que anhelamos. Amado Dios, yo te doy gracias por este momento, por las personas que vinieron el día de hoy. Señor, tú llévalas con bien, tú trátalas, tú háblales, tú llévalas a un conocimiento de ti, tú restauras sus corazones, tú restauras las mentes, Señor. Tú lo puedes hacer porque eres Dios. Nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacerlo. Señor, te pedimos esto en tu nombre. Y Padre, guarda a todas las personas que están aquí presentes, las que están a través del internet escuchándonos, Padre, y guarda toda tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. En este mismo lugar vamos a continuar, a terminar con nuestro estudio sistemático y expositivo de Romanos 2. La próxima semana terminamos con Romanos 2 y daremos inicio a Romanos 3. Dios les bendiga mucho.